¿Cómo están, queridos aprendices? Hoy les voy a enseñar a hacer 3 cócteles con vodka. Sí, vamos a inaugurar una nueva categoría que se llama 3 cócteles con. Así que el día de hoy le toca al vodka. Vamos a hacer 3 riquísimos cócteles. Vamos a arrancar con el número 1. Pero antes de eso quiero premiarlos por ese lindo apoyo que le han dado al canal, por estar conmigo. Son 5 meses, ya vamos a 5K de seguidores, es una locura. Así que vamos a hacer un sorteo. ¿Qué vamos a sortear el día de hoy? Vamos a sortear nada más y nada menos que un curso de bartender online. Sí, así como te lo estoy diciendo, un curso bartender online, totalmente gratuito. Para participar es muy sencillo. Paso número 1, tienes que dejarme un comentario con un hashtag, siempre se me enreda hashtag, tienes que dejarme un hashtag que diga curso de coctelería, así de sencillo. Curso de coctelería. Tienes que suscribirte al canal porque esto es sorteo solo para suscriptores. Y si te copas, también suscribirte a Instagram. Bueno, el ganador lo voy a estar anunciando en el próximo episodio. Cóctel número 1. Vamos a hacer 3 diferentes versiones, como les dije. Tenemos una frutal, tenemos una extraña y tenemos una más tipo onda lácteo, helado, esa onda. Así que vamos con la número 1. Para este cóctel vamos a necesitar un vodka. Ustedes pueden utilizar en su casa el que ustedes quieran. Yo estoy utilizando un vodka polaco Wyborowa de 100% centeno. Vamos a necesitar, para hacer la parte del balance cítrico y dulce, simplemente un jugo de limón exprimido, almíbar de granadas, o también llamada granadina, pero suena más copado almíbar de granada, y una gaseosa de pomelo. ¿Para qué? Como para darle ese toque gasificado, dióxido de carbono fresco. Y como para darle un toque diferente y no sea tan aburrido con menta, lo que vamos a hacer es vamos a utilizar albahaca. ¿Ok? Con esto lo que vamos a hacer es darle frescura. Y bueno, después les voy a mostrar qué decoración vamos a hacer. Así que vamos allá. Primero vamos a utilizar una copa huracán, pero no le vamos a añadir el hielo todavía, sino que se la vamos a añadir al final. Vamos a servir todos los ingredientes y de último el hielo picadito, porque la idea es que este cóctel sea bien fresco, bien frutal, fácil de tomar. Añadimos vodka. Vamos a añadir 2 partes. Siempre 1,5 y media acá. Luego añadimos jugo de limón. Una parte de jugo de limón. Luego una parte de granadina. Si esto se destapa, por supuesto me deja. Una parte de granadina. Entonces, en este punto, fíjense que tenemos el vodka, tenemos un cítrico y un endulzante. Lo que vamos a hacer es, vamos a mezclar ligeramente con una bar spoon para que se integren bien todos los ingredientes. Luego vamos a añadir full de hielo. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a integrar esta mezcla con el hielo picado para que se vaya, digamos, refrescando. Le damos un par de vueltitas así para que fluya. Más hielo. Luego de que esté full de hielo, vamos a completar con la gaseosa de pomelo. Vamos a ver, porque tiene un hueco acá. Esto me está preocupando un poco. Un abombamiento, un golpe. Así que vamos a ver si no me salpique en la cara. Vamos a ver cómo sale esto. Por favor. Holland tiene buena vibra, todo. A Holland todo le sale bien. Lo siguen 5.000 personas en 5 meses. Es una locura, no, tira sin hablar. Bueno, vamos a rellenarlo. Miren esto, gente. Miren esto, gente, carajo. Para decorar vamos a seleccionar, miren qué lindas estas albahacas. Primera vez que en el canal tenemos una materia prima tan fresca. Siéntanse orgullosos, gente. Miren, estamos aumentando el presupuesto. Vamos a seleccionar un penachito de albahaca. Y lo que vamos a hacer es lo vamos a enrollar, como ya sabemos en la clase de decoración que se los enseñé. Y si no, pincha acá, te dejo la clase de decoración. Y lo que vamos a hacer es se lo vamos a colocar ahí así, fíjate. Mira qué locura.com. Mira qué locura. Dime si no es una locura, chino, dímelo. Porque no saben, chino es nuestro nuevo filmmaker porque Juaco nos abandonó. Bueno, y luego lo que vamos a hacer es, vamos a añadir una piecita cítrica. Ahí. La exprimimos. La enrulamos. ¡Voilà!
Señores, les presento el primer cóctel, el cóctel Safe, para ustedes. Bien, vamos a la opción número 2. Para esta, como les dije, vamos a hacer algo un poquito más jugado, más agridulce. Vamos a utilizar igual vodka, jugo de limón, pero acá lo que vamos a hacer para darle ese toque raro es, tenemos acá un preparado de una crema de coco y tenemos acá un almíbar de naranja. Así que ya se están imaginando más o menos la onda. Este cóctel lo vamos a hacer batido como para darle esa cremosidad y al mismo tiempo frescura. Vamos ya. Bien, ahora vamos a, en una coctelera, cuando no se caigan los hielos, vamos a colocar hielo entero. Luego vamos a colocar 2 partes de vodka, una parte de jugo de limón, más o menos entre una parte y media, o sea 45 ml de esta crema de coco, pero vamos a añadir directo para no ensuciar el jigger. Miren lo espectacular que está, toda grumosa. ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay una parte y media acá? Yo no sé, yo creo que sí. Déjenme en los comentarios si hay una parte y media o me resarpé. Y finalmente vamos a añadir una parte de este almíbar de naranja que hicimos nosotros acá en la academia, que está increíble. Finalmente batimos. Gente, estoy entrenando, se dan cuenta, tengo menos panza y más energía. Espero que se estén dando cuenta, ¿no? ¿Sí? ¿No? Bien, lo que vamos a hacer es, vamos a destaparlo y lo vamos a servir en un vaso corto. Acá lo que vamos a hacer es, no vamos a colar, es decir, vamos a usar el mismo vaso, el mismo hielo, así porque queremos todos los grumitos del coco, todo. Un poco. Bueno, esto me sobró, así que cuando sobra, ¿qué tenemos que hacer cuando sobra? ¿Qué tenemos? A ver, ¿qué dice el público? ¡Preguntar! ¡Vamos todavía! Salud. Bien. Y por último, yo le agregaría un poquito más de dulce. Ojo, cuando lo preparen, póngale parte y media. Le agregaría un poquito más de dulce, pero está riquísimo. Y luego vamos a, para decorarlo con una piel de naranja, lo que vamos a hacer es vamos a agregarle estas partículas de naranja acá con el rallador, fíjense. Como si el mundo se fuese a acabar y este es el último cóctel. Bueno, mi gente, les presento el segundo cóctel con vodka agridulce. Llegamos al número 3. Para este número 3 dejé lo mejor para el final. ¿Por qué lo mejor? Porque este cóctel no tiene nombre. Ustedes me van a ayudar a elegir el nombre, así que vayan pensando. Les voy a ir diciendo qué tiene para que ustedes vayan imaginando qué nombre le pueden agregar y lo dejan en los comentarios. Bien, ¿qué tiene? Tiene vodka, 2 partes de vodka, luego tiene una parte de licor de almendras, una parte de licor de café y un helado, mi helado favorito, helado de mantecado con dulce de leche. Riquísimo. Con esto ustedes lo que van a hacer es van a deleitar a sus amigos, a su pareja, a todas las personas que tengan en casa con estos riquísimos cócteles. ¿Están listos? Let's go. Bien, vamos a necesitar una copa balón o una copa brandy y este cóctel es batido, así que lo vamos a hacer en coctelera. Luego añadimos el vodka. El amaretto. Una parte, por si no lo había dicho. No se rompió. Y una parte de licor de café. Se deben estar preguntando cuánto le vamos a añadir de helado. Yo lo voy a dejar que su sabiduría interna, su dulzor interno lo decida. Yo le voy a ir añadiendo al cálculo. Ustedes vayan pensando cuánto les quieren añadir, ¿sí?
Bueno, yo creo que aquí me estoy zarpando. Ahí, creo que ahí está bien. Miren esto. Yo sé que se quieren chupar esto, pero no. Se quieren chupar esto, y la verdad. Me van a censurar el canal. Ahora vamos a batirlo. Destapamos. Acá no queremos que se pierda nada, así que esperamos el tiempo que él se tope. Ay, gota por gota, tiki, tiki, tiki. Che, toda la vida gotas acá. Ahí va. Y servimos. Finalmente le añadimos un par de hielitos. Un hielito. Y otro hielito. Con la bar spoon del mismo lado. Removemos un poco. Verificamos que esté bien. Volvemos a verificar. Si ustedes no saben la bomba que es esto, esto es tipo, te sientes triste en tu vida, tómate este cóctel. Y la decoración, fíjense, esta técnica creo que ya la habían visto. Si no, se los voy a volver a mostrar con un colador de malla. Vamos a añadir entonces canela. Sí, que la filtre un poco. Ahí va. Para ustedes, el sin nombre. Muchas gracias por llegar al final de este video, de verdad que te banco mucho, gracias por llegar hasta acá. Recuerda participar en el sorteo, si no te quedó muy claro, ve al principio del video y así me regalas otra vista. Bien, me gustaría que me dejes el nombre. ¿Cuál era el que veo que elegir nombre? ¿Cuál era? Este, ¿cierto? Exacto. Me gustaría que me dejes el nombre de este cóctel, así ya le ponemos un nombre oficial. Y si los pruebas en tu casa, no olvides etiquetarme en Instagram, porque me gusta compartirlo siempre con toda la comunidad hermosa que estamos creando, ¿sí? Bueno, si quieres seguir viendo videos como este, por favor regálame un comment like, por si no saben qué es un... Vamos a dejarlo por aquí en edición, por acá, por acá. Un comment like es un comment más un like. Con ese comment like tú me estarías apoyando para yo poder seguir haciendo más videos como este, porque la idea es seguir agrandando esta comunidad. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video.